Quisiera, por favor, que me acompañaran en sus Biblias al Salmo 46, una porción de la Escritura muy conocida. Dice en los versículos 1 al 11 de este Salmo: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, pero dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho maravillas, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Mis hermanos y amigos que están viendo hoy esta transmisión, es indudable que el año 2020 pasará a la historia como uno de los años más difíciles que nos ha tocado vivir como civilización, probablemente desde la Segunda Guerra Mundial. Y sería muy iluso pensar que en ese instante en que nosotros cambiamos de un año al otro, a las 12:01 de la medianoche del 1 de enero, todas las secuelas de esta pandemia quedaron atrás. Lo cierto es que nos enfrentamos a un nuevo año muy incierto, que seguramente traerá su propia cuota de retos, su propia cuota de dificultades que todos tendremos que enfrentar, seamos cristianos o no. La diferencia, la enorme diferencia, es que los cristianos sabemos que tenemos un Padre en los cielos que está sentado en su trono, controlando todas las cosas que ocurren en su creación, desde las más grandes hasta las más pequeñas, para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. Nosotros sabemos que por medio de Cristo ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y eso ninguna pandemia nos lo puede quitar. Sabemos que todas las promesas que nuestro Dios nos ha dejado en su palabra son fieles y verdaderas. Y es a la luz de esa realidad que en el día de hoy yo quisiera considerar con ustedes esta porción de las Escrituras que, como decía, es tan conocida y que ha sido de tanto ánimo, de tanto aliento, de tanto consuelo para el pueblo de Dios a través de los siglos. Hay buenas razones para pensar que el Salmo 46 fue escrito inmediatamente después de la victoria que Dios le concedió al pueblo de Israel en tiempos del rey Ezequías. Este episodio se narra en Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 13, hasta el capítulo 19 del libro, versículo 37. Sennacherib, que era rey de Asiria en aquellos días, había desafiado al reino de Judá, llegando incluso a blasfemar contra el Dios de Israel. Pero Ezequías era un rey piadoso, así que en medio de aquella provocación, él trajo su causa delante de Dios en oración. Y esa misma noche, dice la Escritura que un ángel del Señor mató 180,000 asirios y el mismo rey Sennacherib fue asesinado luego por sus propios hijos mientras adoraba en el templo de su ídolo, en el templo del dios Nisroch. De manera que el Salmo 46 es el canto victorioso de un pueblo que experimentó la protección de Dios cuando estaban a punto de ser exterminados por un enemigo inmensamente superior. Y ahora que estamos a las puertas de un nuevo año, que como decía,
parece plantear de entrada tantos retos, tantas dificultades, tantas incertidumbres. Hay al menos 3 grandes enseñanzas de este salmo acerca de lo que Dios es para su pueblo y que debemos recordar y traer a nuestros corazones una y otra vez si queremos luchar eficazmente contra el temor y la ansiedad que en estos meses por venir seguramente vamos a enfrentar y en el resto de nuestra vida. La primera de esas enseñanzas es que Dios es nuestro refugio y fortaleza. Vean una vez más el versículo 1. Dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La palabra refugio o amparo, como lo traduce la Reina Valera del 60, señala ese lugar donde encontramos protección en medio del peligro. Lo que nos dice de paso que Dios no le ha prometido a los creyentes una vida libre de problemas, libre de dificultades, como vemos claramente en este mismo salmo y veremos en un momento. Este es uno de los temas recurrentes, de hecho, en el libro de los Salmos, las aflicciones que tenemos que atravesar en este mundo que está dañado por el pecado. Escuchen, por solo tomar un ejemplo, cómo el salmista habla acerca de esto en el Salmo 34, versículo 4. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Ven, Él no dice yo nunca tengo razón para temer, dice no, yo busqué al Señor en medio de mis temores y Él me libró. Versículos 6 y 7. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Eso habla de peligro. Versículos 17 al 19. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Y ahora escuchen, muchas son las aflicciones del justo, no pocas. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra el Señor. Mis hermanos, los problemas, las dificultades van a venir con pandemia o sin ella, pero Dios es nuestro refugio y fortaleza en medio de nuestras tribulaciones. Él no solo nos rodea con un manto protector para que nada nos toque excepto aquella dificultad y aflicción que será para nuestro bien, porque van a venir aflicciones, como hemos dicho ya, pero solo Dios permitirá que nos toquen aquellas que de alguna forma extraña serán para nuestro bien, sino que también Él nos suple del poder y la fuerza que necesitamos para soportar y para mantener la gracia del contentamiento cristiano en medio del dolor. Muchas personas cometen el error de relacionar el poder de Dios únicamente con sanaciones milagrosas y cosas así. Y quiero aclarar que yo creo que nuestro Dios hace milagros, pero no podemos asociar únicamente el poder de Dios a ese tipo de portentos. Otros relacionan el poder de Dios al evangelismo. El predicador estaba predicando el evangelio con tal poder que cientos de personas vinieron al Señor. Pero mis hermanos, ese poder de Dios también se manifiesta capacitando al creyente para soportar las pruebas y tribulaciones de la vida con entereza de carácter y con gozo y contentamiento en Dios. En Colosenses capítulo 1, los versículos 11 al 12, Pablo dice a los hermanos de Colosas que él ora por ellos. Y escuchen ahora lo que Pablo pedía por estos hermanos de Colosas, para que ellos fueran fortalecidos por Dios con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Saben para qué? Para toda paciencia y longanimidad, es decir, resiliencia, resistencia, perseverancia, con gozo. Necesitamos el poder de Dios actuando en nosotros para poder manifestar paciencia, perseverancia, gozo en medio del dolor. Y eso es precisamente lo que Dios promete proveernos, una fuente inagotable de poder.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 13. ¿Y de qué está hablando Pablo en ese texto? Bueno, si ustedes lo leen en su contexto, verán que él está hablando de contentarse cualquiera que fuera su situación. Eso es lo que él puede hacer sin importar las circunstancias por el poder de Cristo que está a su disposición. Cuando el Señor le dijo al apóstol Pablo que su poder se perfecciona en la debilidad, recuerdan en 2 Corintios capítulo 12, Pablo había pedido al Señor que lo liberara de ese aguijón que tenía en la carne. Y Dios le dice a Pablo, Pablo, no te voy a quitar ese aguijón, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Saben cómo reaccionó Pablo a esa declaración de Dios? Escuchen, por tanto, muy gustosamente, eso me choca, muy gustosamente, me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades. Se complace en ellas, no porque fuera masoquista, pero dice, yo me complazco en las debilidades. ¿Cuáles debilidades? En insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. ¿Saben por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. De manera que Dios no nos ha prometido una vida sin problemas. Pero Él sí promete guardarnos y fortalecernos en medio de los problemas. Ahora, es importante resaltar que nuestro Dios no es un refugio entre muchos. Yo recuerdo haber estado en un lugar en Israel donde a veces se recibían ataques habían globos estáticos que preveían cuando venía algún misil y unos 30 segundos antes tocaba una alarma y habían varios refugios en ese lugar para que uno pudiera esconderse a tiempo. Bueno, nuestro Dios no es un refugio entre muchos que hay en el mundo. No, Él es el único refugio del creyente. Y esto por tres razones que nosotros podemos ver en este mismo salmo. En primer lugar, porque nuestro Dios no cambia. Solo Dios, para usar una palabra teológica, es inmutable. Él no cambia. Él no es una cosa hoy y otra cosa mañana. Él es hoy lo mismo que ha sido siempre, lo mismo que será. Es por eso que el salmista puede decir con confianza, Dios es nuestro refugio y fortaleza. ¿Notaron eso? Dios es en tiempo presente. Recuerden las circunstancias en las que muy probablemente se escribió este salmo, después de aquella victoria del pueblo de Dios en los días del rey Ezequías. Y sin embargo, el salmista no dice Dios fue nuestro refugio, Dios fue nuestro amparo. Qué bueno que Él nos socorrió en ese momento tan difícil. Yo espero que Él pueda socorrernos una vez más en el futuro. No, leemos este salmo miles de años después y todavía estas palabras siguen en vigencia. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él no será más ni menos Dios en el futuro de lo que es en el día de hoy. Porque Él es inmutable en su ser. Tampoco será menos poderoso o menos santo o menos justo o menos bueno, porque Él es inmutable en sus atributos o tampoco dejará de preservarnos en la fe hasta que estemos salvos y sanos en su presencia, porque Él es inmutable en sus planes, Él es inmutable, en sus propósitos. Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8, que nuestro Señor Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Nuestro Dios no cambia. Pero Él es también nuestro único refugio, porque solo Él es todopoderoso. Porque solo Él es todopoderoso. La palabra hebrea que se usa para Dios, en el versículo 1, Dios es nuestro refugio, es la palabra hebrea Elohim, que posiblemente se deriva de una raíz que significa el fuerte, el poderoso, el que debe ser temido. Leemos en Génesis capítulo 1, versículo 1, y dice, en el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Y ahora leemos en este salmo que ese Dios, Elohim, el Todopoderoso, que creó los cielos y todas las cosas con su poder ilimitado, ese Dios es nuestro refugio y fortaleza.
Mira, puede ser que alguno tenga un amigo fiel que sinceramente se interese por nosotros y quiera ayudarnos, pero no siempre tendrá la posibilidad de hacerlo. En ocasiones le faltará el tiempo, en otras ocasiones le faltarán los recursos o en otras ocasiones puede ser que esté envuelto en sus propios problemas. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Eso nunca sucede con nuestro Dios. Él quiere y puede socorrernos en medio de cualquier necesidad. A Él nunca le falta ni los recursos, ni el interés, ni la voluntad de proteger a su pueblo, porque nosotros somos, dice en Zacarías capítulo 2, versículo 8, la niña de sus ojos. Pero en tercer lugar, Él es nuestro único refugio, porque solo Él permanece a nuestro lado a cada instante. De modo que Él siempre envía su socorro en el momento oportuno. Él nunca llega tarde. Fíjense que el salmista no dice simplemente que Dios es un refugio. Eso es como decirle a un enfermo de muerte que en algún lugar del planeta hay una medicina que puede sanarlo de su enfermedad. No. Lo que dice aquí es que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el texto hebreo dice literalmente, Él es nuestra ayuda siempre presente. ¿Ustedes recuerdan aquel episodio cuando Elías se enfrentó con los profetas de Baal y ellos le gritaban a Baal? Claro, es un Dios falso, tiene oídos, pero no oye. Y le gritaban para que viniera en su ayuda. Bueno, mis hermanos, nuestro Dios no es como Baal. Él escucha las oraciones de su pueblo. Dice la Escritura que los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmo 34:15. Escuchen el Salmo 121. No se adormecerá el que te guarda. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. Te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y en otro lugar dice el salmista, Salmo 145, el Señor está cerca de todos los que le invocan. De todos los que le invocan en verdad, escuchará su clamor y los salvará. Mis hermanos, el Señor nunca llega tarde. Él está ahí para socorrernos en el momento oportuno. De ahí la resolución del salmista en el versículo 2. Por tanto, no temeremos. No temeremos. Esta es una decisión que debemos tomar en el momento de la prueba. Debemos detenernos en medio del problema y en una forma intencional. Y quiero recalcar esto, hay una responsabilidad en nosotros, en una forma intencional debemos anclar nuestras mentes en las verdades que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra. Mi hermano, recuerda quién es nuestro Dios. Algunas personas piensan que la fe es como una especie de mecanismo que se dispara automáticamente cuando estamos en medio de las pruebas. Pero ¿saben qué? No siempre es así. Muchas veces el dispositivo que se dispara primero no es el de la fe, es el de la duda, es el del temor. ¿Qué debemos hacer entonces cuando nuestras almas comienzan a agitarse, cuando comenzamos a llenarnos de turbación? Detenernos a pensar. Mi hermano, no te quedes ahí pasivamente dejando que las olas de la tribulación comiencen a zarandear la barca de tus emociones, porque terminarás hundiéndote en un océano de ansiedad. Nosotros no podemos calmar el mar embravecido. Eso solo puede hacerlo Dios. Pero sí podemos y debemos anclar nuestra barca en las promesas que Dios nos ha revelado en su palabra y sobre todo en lo que Él nos ha revelado acerca de sí mismo y de su amor por nosotros en Cristo. Por eso alguien decía que en un sentido práctico, ejercer fe no es otra cosa que pensar correctamente. Pensar correctamente. Ustedes recuerdan a los discípulos en la barca en Lucas capítulo 8, versículos 22 al 25. Están cruzando el mar de Galilea. De repente se levanta una tempestad tan grande que la barca está a punto de hundirse y Cristo está
plácidamente dormido en la popa de la barca. Así que en medio de la desesperación, ellos despiertan al Señor y prácticamente lo acusan de desentenderse de ellos en medio del peligro. Señor, ¿no te da cuidado de nosotros que perecemos? ¿Es que a ti no te importa? El Señor entonces se levanta, reprende al viento y al mar que se aquietan como niños de inmediato. Y entonces pregunta a los discípulos: ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué pregunta más importante? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Ven el punto? Ellos tenían fe. De hecho, despertaron a Jesús porque tenían fe, pero no hicieron nada con ella. Dejaron que las circunstancias tomaran control de sus pensamientos y se sintieron acorralados y desesperados. Miren, mis hermanos, cuando nosotros observamos la vida únicamente con los ojos físicos, con los ojos de la cara, no vamos a poder ver más allá de nuestros problemas y terminaremos perdiendo de vista a Dios y sus promesas. Pero la Biblia dice que nosotros andamos por fe, no por vista. Cuando vivimos por fe y no por vista, no importa cuán amarga sea la prueba, ni cuán difíciles se tornen las circunstancias, nosotros por la fe seguimos contemplando a Dios sentado en su trono, controlándolo todo para su gloria y para el bien de su pueblo, aunque no tengamos la menor idea de lo que Él está haciendo. Esa es la enseñanza del salmista en los versículos 2 y 3. Escuchen: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios, aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Lo que el salmista está describiendo aquí es un desastre universal, es un cataclismo. La tierra es removida, los montes se hunden en el mar, todo se vuelve inestable e inseguro en un segundo. Pero, aunque algo como eso llegara a suceder, todavía no hay razón para temer, dice el salmista. ¿Saben por qué? Porque nuestro refugio sigue ahí. No se ha movido, no se ha ido a ningún otro lugar. Muchas veces nosotros, los creyentes, estamos dispuestos a confiar en el Señor siempre que el problema parezca manejable. Es decir, cuando todavía vislumbramos en el panorama alguna solución. Pero mis hermanos, nuestro Dios es el mismo cuando el problema es grande y cuando el problema es pequeño. Nuestro Dios es el mismo cuando entendemos lo que está pasando y cuando no entendemos absolutamente nada. Nuestra quietud no depende del tamaño del problema, sino del tamaño de Dios. Sea lo que sea que esté ocurriendo, Dios es inmutable, Dios es todopoderoso, sabio, santo, justo, bueno. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, con confianza nos refugiaremos en Él y en medio del caos nos mantendremos en pie viendo al invisible. Así que la primera enseñanza de nuestro salmo es que nuestro Dios es nuestro refugio y fortaleza. Pero hay dos cosas más que el salmista nos dice aquí, que veremos un poco más brevemente. En segundo lugar, que nuestro Dios es una fuente inagotable de vida y de gozo. Nuestro Dios es una fuente inagotable de vida y de gozo. Vean el versículo 4. Ahí comienza otra estrofa de este poema. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Vamos a trasladarnos al tiempo del salmista. Uno de los problemas más graves con el que se enfrentaba una población asediada en aquellos días era la carencia de agua, sobre todo si dentro de la ciudad no había ningún manantial. Pero lo que el salmista está contemplando aquí es una corriente de agua que corre a todo lo largo de la ciudad y que se distribuye a través de varios afluentes. Escuchen otra vez. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios.
¿Se acuerdan de la descripción que nos da el salmista en el Salmo 1 del justo que medita día y noche en la palabra de Dios? Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Así que aunque estén bajo asedio, los habitantes de esta ciudad no mueren de sed, porque es la ciudad de Dios, es el santuario de las moradas del Altísimo. Si Dios está con nosotros y por nosotros, ¿quién puede prevalecer contra nosotros? Él es para los creyentes una fuente inagotable de vida y de gozo, aún en medio de la dificultad. Versículo 5. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Generalmente las fuerzas enemigas solían atacar al amanecer, pero la protección de Dios no tiene horario. Y nada ni nadie puede contra él. Versículo 6. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. En el momento preciso se escucha el trueno de la voz de Dios y los enemigos de su pueblo son completamente derrotados. A los ojos del mundo, el pueblo de Dios se ve pequeño e insignificante, pero es porque ellos no saben que detrás de esas murallas el Dios de los cielos ha puesto su morada. Esa fue la experiencia de Israel en el pasado, esa ha sido la experiencia de la iglesia de Cristo a lo largo de los siglos. Muchas fuerzas se han unido contra la iglesia a través de la historia, pero no han podido prevalecer. Cristo prometió: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Saben por qué? Porque no es por nuestra capacidad que prevalecemos, porque no tenemos ninguna, sino por la presencia de Dios en medio nuestro. Versículo 7. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Mis hermanos, en nuestras propias fuerzas somos menos que nada. Pero recuerden que el poder del Señor se perfecciona precisamente en nuestra debilidad. Escuchen lo que dice el salmista en el Salmo 124. Es un salmo precioso. Si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, cuando los hombres se levantaron contra nosotros, vivos nos hubieran tragado entonces cuando su ira se encendió contra nosotros. Entonces las aguas nos hubieran anegado, un torrente hubiera pasado sobre nuestra alma. Pero bendito sea el Señor, que no nos ha entregado como presa de los dientes de ellos. ¡Qué lenguaje! Nuestra alma ha escapado cual ave del lazo de los cazadores. El lazo se rompió y nosotros escapamos. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántas cosas hubieran sucedido? De hecho, en este mismo año que acaba de terminar, ¿cuántas cosas hubieran sucedido de no haber estado Dios con nosotros? Pero la iglesia es la casa de Dios y Él mora por su Espíritu en cada uno de los suyos. Así que Él es en nosotros una fuente de agua viva que calma nuestra sed y que nos llena de vida y de gozo. Cristo dice: yo vine a darles vida y vida en abundancia, aún en medio de la dificultad. Mis hermanos, las circunstancias allá afuera no pueden cambiar la realidad de la presencia de Dios en medio nuestro. No pueden cambiar la realidad de que Dios está a nuestro favor. Nos pueden asediar los problemas y las dificultades. Por momentos parecerá que caerán sobre nosotros y nos desmenuzarán, pero el suministro de ese manantial seguirá fluyendo apaciblemente y la morada del Altísimo continuará entre nosotros intacta. En el momento oportuno Dios tronará. Y aquello que hoy vemos como un gigante amenazador caerá despedazado como las murallas de Jericó. Estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros, le dice Dios a su pueblo en tiempos de Josafat, cuando se escribió otro de los salmos que se han escrito en las Escrituras. No temáis ni os acobardéis, salid mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con nosotros. De manera que Dios es nuestro refugio, Él es una fuente inagotable de vida y de gozo.
Pero el salmista nos dice también que Él es nuestra paz. En los versículos 8 al 11. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Hay dos imperativos en esta última estrofa del poema. El primero se encuentra en el versículo 8 y está dirigido al pueblo de Dios, a los creyentes. Venid, contemplad las obras del Señor. Si este salmo fue escrito luego de la derrota de Sennacherib en los días del rey Ezequías, como suponemos, el pueblo de Dios podía contemplar admirado lo que Dios hizo con ese ejército que venía contra ellos y que parecía invencible. Mis hermanos, Israel no tuvo siquiera que pelear. Un solo ángel del Señor terminó con la arrogancia de los asirios esa noche. Y así hará Dios finalmente con todos los enemigos del Señor, con todos los enemigos de su pueblo. Mis hermanos, algún día cesarán por completo y para siempre todas las hostilidades y la paz de Dios será establecida desde un extremo de la tierra hasta el otro. Vean otra vez el versículo 8. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. El mundo sueña con la llegada de ese día. Pero ¿saben qué? Esa paz nunca será lograda en el mundo hasta que el príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo, regrese en gloria y su reino sea establecido finalmente en la tierra por los siglos de los siglos. De manera que nosotros podemos mirar hacia el futuro con confianza a pesar de la pandemia y de todas sus consecuencias, a pesar de que los malhechores parecen actuar en completa impunidad, a pesar de que la inmoralidad sigue avanzando en una marcha que parece indetenible, porque todas esas dificultades son temporales. Debemos tener una visión realista de la vida, pero no pesimista. El salmista no nos pinta un cuadro muy bonito de lo que implica vivir en un mundo caído, en un mundo dañado por el pecado. Él no mete debajo de la alfombra los problemas y las tribulaciones que nosotros vamos a tener que enfrentar en esta vida.